Bienvenidos una vez más a su refugio de telenovelas, donde las emociones están a flor de piel y los giros inesperados son el pan de cada día. Si al igual que nosotros son de los que se dejan llevar por los romances de ensueño, los triángulos amorosos imposibles y las reconciliaciones que parecen sacadas de un guión cinematográfico, entonces han llegado al lugar indicado. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, pasiones desbordadas y, por supuesto, en el universo inconfundible de las series turcas que nos han hecho vibrar. Pero agárrense fuerte porque hoy tenemos un plato fuerte que ha sacudido las redes sociales y los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo, la supuesta reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si lo han leído bien, los rumores de un reencuentro entre estos dos titanes de la pantalla chica han alcanzado niveles estratosféricos, y todo, al parecer, gracias a un lujoso regalo que habría hecho Kerem como gesto de reconciliación, un detalle que, se dice, también tocó el corazón de la madre de Hande. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este culebrón de la vida real que parece una telenovela en sí misma, quiero hacer una breve parada para recordarles la importancia de ser parte de nuestra comunidad. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de pasión, drama y análisis de las mejores series turcas. Y por supuesto, no se olviden de dejarnos sus comentarios al final, porque nos encanta leer sus opiniones, teorías y todo lo que tengan para compartir. Aquí construimos un espacio para los amantes del drama, donde todos podemos expresarnos libremente y compartir nuestra pasión por las historias que nos hacen suspirar. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en este fascinante mundo de rumores, romances y reconciliaciones. Y es que la noticia de la posible reconciliación entre Kerem y Hande ha resonado con la fuerza de un terremoto en el universo de las series turcas. Para aquellos que aún no estén completamente al tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel son, sin lugar a dudas, dos de las estrellas más brillantes del firmamento televisivo turco. Sus nombres son sinónimo de talento, carisma y una química en pantalla que ha traspasado fronteras y conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Fue precisamente esa química, ese magnetismo palpable, lo que hizo que su romance en la ficción, primero, y en la vida real, después, se convirtiera en una de las historias de amor más seguidas y comentadas del panorama mediático. Pero como suele ocurrir en muchas telenovelas, el cuento de hadas llegó a su fin y la pareja se separó, dejando a sus fanáticos con el corazón roto. Ahora, con los rumores de una posible reconciliación, avivados por un lujoso regalo que supuestamente Kerem le hizo a Hande, la llama de la esperanza se ha encendido nuevamente y los fanáticos han vuelto a soñar con un final feliz para esta historia de amor que parece sacada de un guión de telenovela. Y es que ese regalo, según se dice, también iba dirigido a la madre de Hande, lo que ha generado un torbellino de especulaciones y ha aumentado aún más la intensidad de este culebrón de la vida real. Pero antes de sumergirnos por completo en este melodrama, vamos a hacer un recorrido por algunas de esas series turcas que nos han cautivado, que nos han hecho suspirar, soñar y hasta llorar a moco tendido. Esas producciones que nos han mostrado el poder del amor en todas sus formas, las segundas oportunidades, los romances de ensueño y las pasiones desbordadas, porque no podemos negar que las series turcas tienen un don especial para tocar la fibra sensible de nuestro corazón. Así que sin más dilación vamos a ello. Comencemos con una joya indiscutible, una de las series que catapultó a Kerem Bürsin al estrellato internacional y que además, fue la chispa que encendió el romance entre Kerem y Hande, Senkalkap, conocida en español como Llamas a mi puerta. Esta serie es una comedia romántica que nos sumerge en la historia de Eda Yildiz, una joven florista brillante y soñadora, interpretada con maestría por la talentosa Hande Erçel, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto millonario encarnado por nuestro galán, Kerem Bürsin. Eda odia a Serkan con todas sus fuerzas, ya que él fue indirectamente el responsable de que perdiera la beca que le permitiría culminar sus estudios. Pero como suele ocurrir en las telenovelas, el destino, con su particular sentido del humor, los une mediante un peculiar contrato. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan para que éste recupere una inversión de una marca y, de paso, recupere a su expareja. Pero claro, lo que comienza como un simple juego de apariencias, poco a poco se convierte en una verdadera historia de amor, con todos los ingredientes que nos encantan: celos, malentendidos, secretos del pasado y una química en pantalla que es simplemente electrizante. La conexión entre Kerem y Hande en esta serie fue tan magnífica, tan real, que traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo de las telenovelas.
Esta serie es especialmente relevante para nuestro tema de hoy, porque, más allá del romance ficticio, fue el inicio de la relación real entre Kerem y Hande y ahora, con los rumores de reconciliación, los fanáticos no pueden evitar recordar y comparar su historia con la de los personajes. Una verdadera locura. Además, la serie nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que las segundas oportunidades siempre son posibles, un mensaje que precisamente encaja a la perfección con lo que está sucediendo en la vida real de estos dos actores. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿se repetirá la historia y veremos un final feliz, tanto en la pantalla como en la vida real? Continuando con nuestro viaje por los grandes romances turcos, nos topamos con Erkenci o Pájaro Soñador, una serie que también conquistó nuestros corazones y nos hizo suspirar con la historia de Can Yaman y de Metoz Demir. En esta ocasión, la trama gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre y que por un error del destino, termina trabajando en una prestigiosa agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La química entre Can y Sanem es palpable desde el primer momento, pero, como es costumbre en las series turcas, las cosas no serán fáciles. Los obstáculos en su relación van desde malentendidos hasta secretos del pasado que los ponen a prueba constantemente. Lo que hace a esta serie tan relevante para nuestro tema es la intensidad del romance y la capacidad de los personajes para superar las dificultades por amor. Como en la vida real, las relaciones tienen altibajos y los protagonistas de Erkenci nos muestran que, cuando hay amor verdadero, es posible encontrar el camino de vuelta. Además, al igual que Kerem y Hande, Can y Demet también tuvieron una relación sentimental fuera de la pantalla que capturó la atención del público, aunque, lamentablemente, no terminó con un final de cuento de hadas. Eso, quizá, da más contexto a lo que estamos comentando de Kerem y Hande ahora, ¿verdad? Esta serie, sin duda, es un gran ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden mezclarse y cómo las historias de amor nos inspiran a creer en las segundas oportunidades y, sobre todo, en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. ¿Será que Kerem y Hande también pueden encontrar ese camino de vuelta? Ahora vamos a cambiar de registro y hablemos de Ask 101, conocida en español como Love 101, una serie que nos transporta a un ambiente escolar pero que al mismo tiempo, nos habla de amor, amistad y de cómo los jóvenes pueden cambiar el mundo. La historia se centra en un grupo de estudiantes problemáticos que hacen todo lo posible para que su profesora no deje el colegio. Para ello traman un plan, emparejar a la profesora con un nuevo profesor que ha llegado a la escuela, un plan que, como era de esperarse, termina complicando sus propias vidas y corazones. Esta serie es muy importante para nuestro tema porque, aunque no es el típico romance de telenovela, nos muestra cómo las relaciones evolucionan y cómo los sentimientos pueden surgir incluso en los lugares más inesperados. El proceso de maduración de los personajes, la amistad que construyen y, por supuesto, el amor, nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de luchar por lo que uno cree. Además, la serie cuenta con una banda sonora que es pura magia, lo que la convierte en una experiencia visual y auditiva simplemente increíble. Y claro, también es relevante para el tema del vídeo porque aquí también vemos cómo los actores pueden, en la vida real, llevarse la amistad y el cariño, más allá de las relaciones románticas. En este sentido podemos ver cómo a veces, las relaciones entre los protagonistas de las series no solo dejan huella en el corazón de los fanáticos, sino que también construyen lazos que trascienden la pantalla y permanecen en el tiempo. Y si de dramas conmovedores hablamos, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda, o Amor Eterno, una serie que es un verdadero drama romántico con todos los ingredientes para hacernos llorar a moco tendido. La serie nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran profundamente, pero cuyo amor está destinado a sufrir por las ambiciones de sus familias y por las conspiraciones de terceros. Esta historia de amor, llena de intrigas y obstáculos, es un verdadero ejemplo de cómo el amor puede sobrevivir a las mayores adversidades, aunque al final no tenga un final feliz. La serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra que el amor, a veces, no es suficiente y que las circunstancias pueden hacer que las relaciones terminen de forma trágica. La historia de Kemal y Nihan nos recuerda que no todos los amores son un cuento de hadas, pero que todos merecen ser recordados. Además, las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagül son tan magistrales que logran transmitir la angustia y el dolor de sus personajes de una forma muy creíble. Esta serie es un auténtico clásico de las telenovelas turcas y un ejemplo de cómo el drama puede ser tan conmovedor como las historias de amor más dulces.
Es un recordatorio de que las relaciones son complejas, y no siempre tienen un final de cuento de hadas, un aspecto que quizá podemos ver también en la historia de Kerem y Hande. Y para finalizar este recorrido por las series turcas, no podemos dejar fuera a Zalim Istanbul, o Ciudad Cruel, una serie que nos sumerge en un mundo de intrigas familiares, secretos oscuros y por supuesto, amores complicados. La trama sigue la historia de una familia rica que vive en Estambul y que, debido a un giro del destino, se ve obligada a acoger a una familia pobre de la ciudad. Los choques entre estos dos mundos, las diferencias sociales y por supuesto, las relaciones sentimentales que surgen entre los miembros de ambas familias, hacen de esta serie un auténtico culebrón turco. La serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo el amor puede nacer en los contextos más complicados y cómo las segundas oportunidades, aunque difíciles, son posibles. Los personajes de esta serie son complejos y sufren por las decisiones de sus familiares, las ambiciones de los que les rodean y las contradicciones de sus propios corazones. También es una serie que nos recuerda la importancia de la familia y cómo las relaciones, incluso las más tormentosas, pueden ser reparadas con paciencia y comprensión. Además, la serie cuenta con un elenco talentosísimo que logra transmitir la intensidad de las emociones a la perfección. En este sentido, nos recuerda que la vida está llena de complejidades, y que el amor no siempre surge de la manera que esperamos. Y ahora, regresando al tema que inició todo, es decir, la supuesta reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es fundamental reiterar que todo esto, hasta el día de hoy, se mueve en el terreno de los rumores, de lo que se comenta en las redes sociales y de lo que publican los medios de espectáculos. No existe ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Sin embargo, el hecho de que la noticia haya cobrado tanta fuerza en tan poco tiempo y que muchos medios turcos y del mundo se hayan hecho eco de la misma, nos hace preguntarnos si realmente podríamos estar ante una nueva etapa en la historia de amor de esta pareja. El supuesto regalo lujoso que Kerem le hizo a Hande, y que también iba dirigido a su madre, ha sido interpretado por muchos como un gesto de acercamiento y reconciliación. Y como suele ocurrir en el mundo de las telenovelas, el drama se ha trasladado de la ficción a la realidad. Podría ser que los dos actores hayan decidido darse una segunda oportunidad. ¿Podríamos presenciar un final feliz para esta historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo? Solo el tiempo lo dirá. La incertidumbre es parte de la emoción, y como buenos fanáticos de las telenovelas, estamos listos para presenciar cada giro y cada nuevo capítulo de esta historia de la vida real. Y con esta incógnita, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos recorrido varias series turcas que nos han mostrado el poder del amor, las segundas oportunidades y los romances de ensueño. Y hemos visto cómo la realidad, a veces, imita a la ficción. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por el universo de las telenovelas turcas tanto como nosotros hemos disfrutado creándolo. Recuerden que esta es una comunidad de amantes del drama, de los amores imposibles y de los finales felices, así que los invitamos a dejar sus comentarios y a contarnos cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán? Queremos saber sus opiniones. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartan este contenido con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo capítulo de este drama llamado Vida, o mejor dicho, en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que la pasión turca los acompañe.